Reciban un cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación desarrollaremos el primer programa en MATLAB, donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras para luego ser almacenadas cada una en una variable independiente, como también definir 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas debe reproducir una frase en el orden en que el usuario lo indique y graficar su resultado. Entonces abrimos el programa, lo ejecutamos y para grabar la primera palabra digitaremos el número 1 y luego diremos la palabra, en este caso 1. Prueba 1. Listo, ahora escogeremos el nivel de audio, en este caso bajo 1. Para grabar la segunda palabra digitaremos el número 2 y luego diremos la palabra, en este caso 2. Prueba 2. Ahora escogeremos el nivel de audio, en este caso medio, 2. Para grabar la tercera palabra digitaremos el número 3 y luego diremos la palabra, en este caso 3. Prueba 3. De nuevo escogeremos el nivel de audio, en este caso alto, que no lo hemos escogido, o sea 3. Listo, ahora definiremos el orden en el que queremos escuchar. Podemos hacer una combinación entre A, B, C como nosotros queramos, en este caso C, A, B. Prueba 3. Prueba 1. Prueba 2. Listo, ahora graficaremos estas grabaciones de medio, bajo y alto. Entonces digitaremos sí. Aquí tenemos. Entonces, tenemos el nivel bajo que va desde menos 0.1 hasta 0.1, el nivel medio que va desde menos 0.5 hasta 1 y el nivel alto que va desde menos 10 hasta 10. Listo. Ahora paso a explicar el programa, qué comandos utilizamos o sentencias. Entonces, como utilizamos como primera parte el comando dix, que es el que despliega un texto en pantalla de lo que está entre paréntesis y comillas sencillas, en este caso la palabra bienvenida, que es lo que le va a aparecer al usuario. Utilizamos input, que es el que lee la información por teclado y la almacena en la variable, en este caso la variable x. Utilizamos audio record, aquí lo tenemos, que es el que permite crear o el que permite diseñar la creación del objeto de grabación. Para esto se necesitan unas características, como por ejemplo el 48000, el cual representa el muestreo y se mide la frecuencia del sonido. El 16, que representa bits, que es el tamaño de cada una de las muestras. El 2, que representa los canales, que a más solución, mayor calidad de banda de sonido de transmisión en vivo. Seguimos, entonces tenemos dix de nuevo, que es el que le muestra al usuario que se ha terminado la grabación. También tenemos get audio, aquí lo tenemos, que es el que permite, es una función que permite obtener los datos del audio para poder ponerle el nivel o definirle el nivel. Tenemos data graba, que es la muestra que se toma y esa va a quedar almacenada en MATLAB. Tenemos el 6, que es una sentencia de selección múltiple que permite escoger entre varias opciones evaluándose en orden descendiente. Entonces aquí tenemos en este caso también tenemos record, que es el que permite la grabación del sonido y durante 3 segundos. Entonces aquí volvemos por aquí en la sentencia de selección múltiple donde escogemos. Entonces, para poder definir el nivel bajo se divide entre 5, definir el nivel alto se multiplica por 7 y la grabación del nivel medio se deja la muestra que se toma. Aquí es la misma operación o el mismo código que utilizamos en la parte de arriba, pero cambiamos la variable. Aquí también, en este caso z. Y ahora, para definir el orden de las palabras en que queremos escuchar, utilizamos string,
que es el que compara cadenas y admite conjuntos de caracteres, en este caso ABC, ya que no estamos utilizando números, necesitamos. Y para cada combinación que el usuario elige, necesitamos realizar un código. Listo. Para graficar los niveles de audio, utilizamos de nuevo string input, que es el que lee la información por teclado y la almacena en la variable, en este caso p. Y también utilizamos title, que representa, o sea, aquí en la gráfica nos va a aparecer un título para cada nivel, el nivel medio, alto y bajo. Y listo, eso es todo. Continuando con el ejercicio 2, en el que nos piden que realicemos un programa para capturar el valor del voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores, generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, señal de salida del amplificador versus señal de salida, incluyendo un nivel de corriente directa definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco, señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Entonces, aquí en el programa, primero que todo, como he venido trabajando en el primero, voy a ejecutarlo para luego explicarles el código. Entonces, este programa, usted podrá visualizar el comportamiento gráficamente de una señal luego de pasar por un amplificador de tensión. Entonces, primero ingresamos el valor del voltaje en milivolts entre un rango de 0 a 10. En este caso elegiremos 7. Listo. Ahora ingresamos el valor de la ganancia de tensión entre un rango de 0 a 5. En este caso escogemos 3. Listo. Ahora elegimos entre todas las opciones pues cuál deseamos graficar. En este caso elegir 1, o sea, la gráfica de entrada de la señal de entrada versus la gráfica de la señal de salida del amplificador. Entonces elegiremos la opción 1. Listo. Ahí la tenemos. Entonces, en este caso, la gráfica de entrada está de color rojo y la gráfica de salida está de color azul. Listo. Continuando, entonces vuelvo a ejecutar y volvemos a trabajar con los mismos valores. En este caso, en milivolts, de un rango de 0 a 10, utilizamos el 7. La ganancia de tensión entre un rango de 0 a 5, utilizamos el 3. Y escogemos de nuevo qué gráfica deseamos realizar. En este caso escogeré el 2, que sería la gráfica de la señal de entrada versus la gráfica de la señal de voltaje de alimentación. Entonces 2, listo. Para eso necesitamos ingresar el valor de la fuente de alimentación, que puede ser de entre 1 a 24 voltios. En este caso elegiremos 12 voltios. Listo, y aquí la tenemos. Entonces los 12 voltios está representado en color azul y pasamos al siguiente ejercicio. De nuevo, entonces trabajamos con 7 milivolts con la ganancia de tensión, en este caso 3, y utilizamos la gráfica 3, que la gráfica 3 es donde muestra la gráfica de la señal de salida versus la gráfica de la señal de salida con ruido blanco. Entonces 3, y aquí la tenemos. Entonces aquí está la gráfica con el ruido blanco, está representada en color rojo. Y la gráfica, la otra la misma, pero sin el ruido, está representada en color azul. Entonces, de nuevo, escogemos un rango en milivolts de 0 a 10, 7. La ganancia de tensión de 0 a 5, 3. Y la gráfica que deseamos realizar o que realice el programa, en este caso el 4, que es la que nos falta, que es donde nos va a graficar la gráfica nos va a hacer la señal de entrada versus la señal de salida con un desfase. Entonces ingresa la cantidad que deseamos desfasar. En este caso deseamos, a ver, pongámosle 4. Listo, aquí está. Entonces aquí podemos ver el desfase.
Listo, ahora paso a explicar el código, en qué comandos utilizamos. Entonces, el clear all como primer punto, que es el que utilizamos para limpiar resultados anteriores. Luego x1 viene a ser una variable, en este caso un rango, que nos permite observar las diferentes gráficas que se van a generar. F' representa qué es lo que va a aparecer en pantalla. Tenemos BP, la variable en este caso indica el voltaje de entrada, GT en este caso indica la ganancia ingresada por el usuario. En este caso utilizamos switch, que es una sentencia para seleccionar entre múltiples alternativas. Se utiliza para ejecutar acciones diferentes según el valor de una variable o expresión y tiene como una opción por omisión, es decir, en caso de que el usuario elija una de las opciones, una de las que en el menú o de las opciones que no están ahí, entonces aparecerá un mensaje intente nuevamente. Eso ahorita lo veremos. Entonces, en el primer caso, este lo utilizamos para generar la onda. Utilizamos el voltaje, o sea, para el voltaje de entrada, para que nos dibuje, entonces para hallar ese se efectúa una operación, que es el voltaje de entrada ingresado por el usuario por el seno. Para el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que nos dio aquí por la ganancia ingresada por el usuario. Utilizamos plot, que es el comando que sirve para graficar funciones, ¿no? Hall, que grafica las dos ondas en una misma pantalla. En el caso 2, aquí, Grid On, permite visualizar las cuadrículas. Aquí, para el caso 2, en este caso representa input, en ella se puede utilizar una variable BCC, que es la que se ingresará. Entonces aquí está la onda senoidal, igual otra vez lo mismo acá arriba, el voltaje de entrada que se calculará con el voltaje de entrada ingresada por el usuario por el seno, el voltaje de salida calculado por el voltaje de entrada calculado por la ganancia ingresada por el usuario. De nuevo, plot, que viene a ser el comando que sirve para graficar funciones, hold, hold on, que grafica dos ondas en la misma pantalla. Y continuamos con el caso 3. En el caso 3 aquí lo mismo, se genera esto para generar la onda. Aquí lo mismo que arriba. Aquí entonces block es el comando para graficar las funciones. Entonces aquí tiene que existir un tiempo, el voltaje de salida y el color. En este caso el color es azul. Hold grafica las dos ondas en la misma pantalla. AWGN es el que permite incluir el ruido en la señal de salida. El 15 es para apreciar la diferencia entre la señal del ruido, y el 0.01 es la intensidad del ruido dentro de la señal. Listo. Entonces, de nuevo, plot, que comando para graficar funciones, y aquí se necesita para graficar el tiempo, se necesita el voltaje de salida del ruido, que es el que va a salir, así se va a graficar, y el color, en este caso rojo. Listo. Para el paso 4, entonces ahí se ingresa la cantidad que se desfasa de la señal. Entonces debemos utilizar una variable, en este caso des, que es el que el usuario va a ingresar, la onda senoidal. Tenemos lo mismo que arriba, las operaciones para hallar el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y tenemos block, que es el comando para graficar las funciones, hold on, que grafica dos ondas en la misma pantalla, y bow, desfase, que esta es la que permite sumarle al usuario que ingrese para poder hacer el desfase. Entonces hold on
grafica las dos zonas de media pantalla y listo. Por último tenemos Otherwise, que es la opción que permite, en caso de que el usuario en el menú de esto no elija ni la opción 1, ni la opción 2, ni la opción 3, ni la opción 4, que elija el número 5, por ejemplo, entonces le aparecerá en pantalla la opción que seleccionó no es válida, inténtelo nuevamente. Entonces esta última parte la vamos a desarrollar para comprender. Entonces hacemos como si fuéramos, entonces utilizamos 7, que es la señal para amplificar en milivolt, aquí un rango 0 a 5, 3, y aquí escojamos 5, que es por ejemplo una de las opciones que no están dentro del menú. Entonces la opción que seleccionó no es válida, inténtela nuevamente. Listo, eso es todo, muchas gracias por su atención.